生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 371 al 375. Por cierto, el profesor Lupin realmente rompió la maldición de Voldemort. En el tren de Oxmeade a Londres, varios compartimentos comentaban lo mismo. El profesor de defensa contra las artes oscuras, hasta que terminó el banquete de esa tarde, el profesor Lupin no había dado ninguna noticia sobre su posible marcha. Esto es simplemente un milagro. La mayoría de los estudiantes se han acostumbrado al ritmo de un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras cada año, y ahora alguien va a continuar un año más. Esto da mucho miedo. ¿Podría el profesor Lupin ser? Los gemelos Weasley y un grupo de pequeños magos de Gryffindor y Hufflepuff se reunieron en un gran compartimento, especulando audazmente, presentando pruebas con cautela y, finalmente, llegando a una conclusión que parecía muy razonable. El profesor Lupin bien podría ser la reencarnación de Voldemort. De lo contrario, ¿cómo se explicaba que la maldición no funcionara? Desde luego, el señor oscuro no se maldeciría a sí mismo. Estallido, ¡ay! George, que recibió un golpe en la cabeza, se la cubrió y gimió. William, que entró por la puerta, no hizo distinciones y golpeó a cada uno de los pequeños magos. Sus voces de conspiración eran, en efecto, un poco altas. Llevaba un buen rato escuchando en la casa de al lado, y cuanto más escuchaba, más ridículo le parecía, sobre todo porque ellos también habían empezado a sospechar de él. ¿Será que mi puño no es lo suficientemente fuerte? ¿De dónde salió esta maldición? ¿Tanto tiempo libre, ¿Acaso Lupin no te está dando suficientes deberes de verano? William sonrió, mostrando una sonrisa conciliadora. ¿Qué tal si le pido que añada algo más para ti? No mucho, los ensayos de 27 pulgadas me parecen perfectos, seguro que las nuevas criaturas mágicas que has aprendido este año no son pocas, ¿verdad? ¿Qué te parece un ensayo para cada uno? Basta, basta. Un grupo de pequeños magos gimió al unísono, atrayendo la atención de los dos compartimentos cercanos. En realidad, parece que no es del todo suficiente. La voz de Lupin también llegó desde otro compartimento, provocando que todos los pequeños magos que habían asomado la cabeza retrocedieran avergonzados. No provoques, ya hay suficientes tareas de verano. El profesor Snape no sabe qué salió mal, asigna más tareas durante el verano que en los 2 años anteriores juntos, e incluso amenaza en clase, diciendo que si encuentra a alguien que no haya hecho sus tareas, le pondrá algo rico en la cena. Ya se imaginaban lo miserable que sería su verano si el profesor Lupin les añadía más deberes. Al final, ante los profundos y sinceros lamentos de los gemelos Weasley, Lupin no les puso más deberes. William volvió a su asiento, abrazando a Crookshanks, que dormía plácidamente en el regazo de Hermione, y le acarició con energía su redonda cabeza. Maullido. Tras recibir caricias por todas partes, Crookshanks se lamió los labios con cierta confusión y luego se acomodó en una posición más cómoda. William ya tenía un peine en la mano, mientras que Kabuda, acurrucado sobre el hombro de Hermione y observando junto a ella, miraba al perezoso felino con una expresión de envidia. Pero pronto, sus pequeños ojos negros se iluminaron ligeramente. Puesto que William lo estaba manipulando, ¿podría entonces entrenar a sus seguidores más pequeños? Viable. Absolutamente factible. Kabuda tarareó 2 veces, como si ya hubiera imaginado las lágrimas de Crookshanks el próximo trimestre, pero antes de que pudiera deleitarse con la idea, William le dio un golpe en la cabeza. Concentración. William dijo enfadado. Lo comprobaré esta noche, chirrido, chirrido. Kabuda, con una expresión de desesperación, hundió la cabeza en el largo y esponjoso cabello castaño de Hermione, como un avestruz. Profesor Lupin, ¿le mencionó Sirius su itinerario? Harry también estaba en ese compartimento.
Ron y Neville también estaban allí al principio, pero no todos soportaban estar en el mismo compartimento que un profesor, al igual que los estudiantes temían naturalmente a los profesores. Después de estar sentados un rato, Ron sacó a Neville para buscar a otros con quienes pasar el rato. Kabuda también quería escabullirse, pero Hermione lo sujetó rápidamente, inmovilizándole su regordeta grupa. Por ello, Kabuda decidió romper lazos con Hermione, pero al darse la vuelta, la chica lo atrajo con una hoz de plata, convirtiéndolo fácilmente en presa fácil con la boca abierta. William suspiró para sí mismo. ¿Cómo había criado a un Niffler tan inútil? Al menos esperen a que Hermione saque algunos galeones. Maldita sea. No, pero probablemente no regrese pronto. Al oír la pregunta de Harry, Lupin levantó la vista, apartó la mirada de su libro, reflexionó mientras se ajustaba las gafas y luego negó con la cabeza. En efecto, no tenía noticias de Sirius, aunque había oído que el tipo planeaba hacer una gira por Europa, quizás. Pero Sirius era conocido por fanfarronear a menudo, así que Lupin no le creyó del todo. Por lo que él sabía, Sirius podría estar viajando por el mundo. En fin, al tipo no le faltaba dinero y ahora no tenía miedo de que lo atraparan, comportándose como un perro salvaje suelto. Ah, vale. Harry suspiró. Realmente no quería volver con la familia Dursley. Su tío ya sabía que no podía usar magia fuera de la escuela. Aunque el año pasado le dio a la tía Marge un buen susto que podría durarles un tiempo, pero eso fue hace un año. Suspiró. Snape le había asignado una pila de ensayos casi tan alta como sus piernas. Este verano probablemente sería otro verano difícil, ojalá Sirius pudiera venir a buscarlo pronto, ya que anteriormente había dicho que para el segundo mes de verano ya no estaría sufriendo en casa de los Dursley. Estudiante de último año, ¿a dónde piensas ir durante las vacaciones de verano? Harry suspiró y miró a William, que estaba absorto acariciando al gato. Permanecer en ese compartimento también lo incomodaba un poco, ya que Lupin y Hermione parecían dos empollones estudiosos, deseosos de leer y estudiar con ahínco. Si no hubiera querido preguntar por Sirius, se habría unido a Ron y los demás para socializar. Irme al extranjero para recuperar el terreno perdido. William parpadeó. Claro, recuperar territorio perdido era una broma, no había nada que reclamar en América, pero sí necesitaba ir a buscar algo. William recordó que la noche anterior, tras terminar el examen final del club de duelos, se dirigió al despacho del director con el cuaderno de calificaciones. Recuerdo que planeamos reanudar el torneo de los Tres Magos el próximo semestre. William fue directo al grano, mirando a Grindelwald, que estaba sentado a su lado tomando té. Levantó una ceja, pero no dijo nada. No le interesaban las historias de amor de mediana edad, así que decidió ir al grano. Puedo recomendarte a algunas personas, que sin duda arrasarán con las otras dos escuelas, ¿ah? ¿Estás seguro? Por supuesto, viejo, mire esto, William dijo mientras empujaba el marcador que tenía en la mano. Al ver los nombres en él, Dumbledore negó con la cabeza. Pero, por desgracia, la selección de los participantes la realiza el Cáliz de Fuego. No podemos interferir, pero el evento se celebra en Hogwarts, es nuestro territorio. William frunció el ceño, hablando con aire de seguridad. Todo esto era por la gloria de Hogwarts, absolutamente ajeno a su plan personal de organizar una lotería y extraer galeones dorados de los bolsillos de los estudiantes de las tres escuelas. ¿Eh? ¿Piensas hacer trampa? Grindelwald hablaba exageradamente alto. Durmstrang estaba entre los competidores, y aunque fue expulsado de allí y no sentía mucho aprecio por la escuela, eso no le impidió entrometerse. ¿Quién está haciendo trampa? ¿Por qué te apresuras a hacer acusaciones falsas? Eso se llama aprovechar nuestra ventaja de local. Replicó William en voz alta. Desvergonzado, comentó Grindelwald con una sonrisa pícara. Sin embargo, al final, Dumbledore no estuvo de acuerdo con la propuesta de William, que rebosaba de iniciativa. Negó con la cabeza. El torneo de los Tres Magos es muy exigente, y estamos considerando imponer una restricción de edad a los participantes. De hecho, si tanto te interesa preservar el honor de Hogwarts, ¿por qué no participas tú mismo? ¿Cómo puedo? Espera, soy estudiante.
William se rascó la cabeza, momentáneamente desconcertado, casi olvidando que no se graduaría el año que viene. Silbido. Mira, Albus, ya te lo he dicho, este chico falta a clase todo el tiempo, tu clase es una tontería, faltar a ella no supone ninguna pérdida. Cuida tus palabras, sigo siendo tu profesor. Me gradué antes que tú, deberías llamarme senior. Tú, fracasado que abandonaste la escuela secundaria. Hey, ¿quieres pelear? William se remangó, mientras Grindelwald se recostaba en su banco, evitando sabiamente el conflicto. Olvídalo, no me voy a involucrar personalmente, me parece como acosar a niños. Si hubiera un torneo de profesores, tal vez participaría. William negó con la cabeza. Al fin y al cabo, incluso si participara, ganar no significaría gran cosa. Podríamos aprovechar la oportunidad para acariciar algunos gatos y disfrutar más de la vida. Ya veremos cuando llegue el momento, pero aunque no vengas a mí, yo iré a buscarte, Dumbledore asintió, sin oponerse a que William no participara. De hecho, a este chico no se le debería permitir competir. Los eventos que han estado planeando podrían servirle de calentamiento, literalmente como si estuvieran acosando a otros niños. ¿Para qué me quieres? William se echó hacia atrás con cautela. Debido al cáliz de fuego, no está en nuestras manos ahora mismo, ¿dónde está? ¿En el Museo del Gran Águila? Eso encajaría con el país y está en Ilvermorny. Su director quería tomar prestado el cáliz de fuego para investigar, para organizar un torneo dentro de su propia escuela. Dumbledore tosió 2 veces, evitando así el riesgo de que este capítulo fuera censurado por culpa de la indiscreción de alguien. El cáliz de fuego, como una útil máquina de votación, posee magia que garantiza que su selección sea justa. Entonces ¿quieres que haga un viaje a Estados Unidos? No solo eso, tengo la intención de que invites a Ilvermorny a participar en el torneo. Si yo me voy, ¿y tú? ¿Te vas de luna de miel con el viejo Green? Por supuesto que no, planeamos visitar Brasil, África, Asia, hacer un viaje y ver si podemos expandir aún más el torneo de los 3 magos. Ah, un torneo mundial. Esa es la idea. Si de verdad quieres viajar por el mundo, no necesitas buscar excusas, el público estará de acuerdo. El silencio significa que estás de acuerdo. El torneo de los 3 magos. El término, algo desconocido para él, hizo que Harry parpadeara, pero antes de que pudiera preguntarse por mucho tiempo, Hermione, con su explicación propia de una enciclopedia, comenzó con su tono inexpresivo. El torneo de los 3 magos es una competición mágica que se celebra entre las 3 principales escuelas de magia de Europa. Nuestra escuela Hogwarts de magia y hechicería, el Instituto Durmstrang en el norte de Europa y la Academia de Magia de Aux-Batons en Francia. Cada escuela tiene un representante para participar. El torneo tiene como objetivo poner a prueba las habilidades mágicas, la inteligencia y el coraje de los pequeños magos. El campeón ganará el honor y la gloria de la competición, la copa de los 3 magos y algunos premios en metálico. El primer torneo del que se tiene constancia tuvo lugar hace más de 500 años. Sin embargo, el torneo tenía una alta tasa de mortalidad y, debido a la gran cantidad de muertes, se suspendió a finales del siglo XVIII. Hermione levantó la cabeza de la enciclopedia de mitología europea, apartando sus pensamientos de las complejas relaciones de la familia de Zeus, y se dirigió a Harry con expresión impasible. Ahora bien, parece que los directores de las 3 escuelas han discutido la posibilidad de volver a organizarlo, así que sin duda tomarán algunas medidas. Sí, esta vez hay una restricción de edad. Los estudiantes que se inscriban deben ser mayores de 17 años, es decir, adultos. William asintió. La edad de ingreso a la escuela Hogwarts era de 11 años, así que, en teoría, solo los alumnos de 7º año podían participar, pero como el ingreso depende de si realmente cumples 11 años antes del 1 de septiembre, si no es así, incluso si tu cumpleaños es el 2 de septiembre, se retrasaría un año tu ingreso. Así pues, muchos estudiantes ya tenían 12 años cuando ingresaron. Por ejemplo, Cedric.
Ese chico ha estado muy ocupado últimamente acompañando a su novia todos los días, y si no fuera porque sus habilidades para el duelo no se han deteriorado, podría aprobar sus exámenes con excelentes calificaciones. William tendría que darle una lección a este tipo desleal. Ah, entonces no tenemos ninguna posibilidad. Harry parpadeó, suspirando con cierta impotencia. Incluso después de su cumpleaños, solo tendría 14 años, una diferencia de 3 años que le sería imposible recuperar, ¿verdad? No necesariamente. Los ojos de Hermione se iluminaron, y subconscientemente buscó su cuello, pero lo encontró vacío. ¿Quieres participar? Tras más de un año de conocerse, William ya comprendía a su asistente, la persona que manejaba las herramientas. Incluso la cuestión de la edad no era un problema para ella. Mientras use el giratiempo rápidamente, mi edad no me alcanzará. Sin embargo, la profesora McGonagall le había quitado el giratiempo que tenía en sus manos, y tendría que esperar hasta el próximo trimestre para recuperarlo. Pero William seguía intentando disuadir a Hermione, porque la situación no era estable. Era mejor que Cedric participara, ya que sus habilidades eran superiores a las de Hermione, aunque no fuera tan competente en runas mágicas prácticas como ella, era mucho más hábil en la mayoría de los encantamientos. Hablando del uso práctico de las runas mágicas, William se sorprendió un poco con el lazo del diablo descenso al reino del árbol que Hermione y Neville conjuraron ayer, que ya podría considerarse una especie de creación de runas mágicas. Si fuera más sofisticado, no solo podría contener una estatua de piedra rúnica mágica, sino que incluso podría atar a un dragón de fuego. Aunque escupa fuego, el circuito mágico rúnico resistente al fuego podría neutralizarlo. Por supuesto, aplicar tales cosas a los minerales y las plantas ya era el límite. Aplicarlas a los animales requeriría magia antigua. No, no quiero. Antes de que William pudiera empezar a intimidar, tachado, persuadir, Hermione pareció recordar algo y negó rápidamente con la cabeza. Pero, por lo que acabas de decir, ¿significa que el torneo de los 3 magos de esta vez podría involucrar a más de 3 escuelas? Sí, esta vez Dumbledore dijo que quiere hacerlo más grande e invitó a escuelas de magia de todo el mundo. Por ejemplo, Ilvermorny en América, Ouagadougou en África y Castelo Bruxo en Sudamérica. William hizo una pausa antes de continuar. Si vienen estudiantes de Castelo Bruxo, será divertido verlos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Harry con curiosidad. Porque los guardias que Castelo Bruxo usa para vigilar el castillo son un grupo de Caípora. Hermione, en efecto, se estaba convirtiendo en una enciclopedia. ¿Caípora? ¿Qué es eso? Los caípora son personitas esponjosas a las que les encanta gastar bromas. Imagínense que los alumnos de Castelo Bruxo viven con un grupo de plebes. Creo que George y Fred no serían capaces de superarlos en bromas. Eso no suena bien. ¿Qué? ¿Hay alguien a quien no podamos gastarle una broma? George y Fred abrieron la puerta del compartimento, visiblemente sorprendidos, conscientes de cuánto tiempo llevaban espiando. Llevaban consigo una gran pila de fuegos artificiales filibuster y cartas explosivas. Evidentemente, planeaban buscar compañeros de juego, pero cambiaron de planes al enterarse del torneo de los 3 magos. En ese momento, al escuchar a Hermione explicar lo de los guardias de Castelo Bruxo, el deseo de George y Fred de trasladarse a Sudamérica alcanzó su punto álgido. Viven en la selva tropical. Puede que te muerda una serpiente en el trasero cuando vayas al baño, entonces olvídalo. Las manías también pueden ser interesantes. Con una sola frase, William apagó su entusiasmo. Sin embargo, era evidente que estaban muy interesados en el próximo torneo de magos, ya que se desconocía cuántas escuelas aceptarían, y comenzaron a apiñarse en el compartimento, charlando animadamente alrededor de William. El tiempo voló y el tren empezó a reducir la velocidad. El tren de Hogwarts llegó a la estación de King's Cross, deteniéndose lentamente entre una bocanada de vapor. No olvides escribirme durante las vacaciones, es mi única esperanza. Harry estaba de pie frente al muro de ladrillos rojos del andén 9 3/4, despidiéndose a regañadientes de Ron, Hermione y Neville. No te preocupes, nos veremos pronto. Ron asintió rápidamente. Te llamaré para hablar del mundial.
Ya sé cómo usar eso. El grupo se separó en la estación. Harry empujó un carrito con su maleta y la jaula de Edwig. Se dirigió rápidamente hacia el tío Vernon, que lo esperaba en la entrada de la estación, y el tío Vernon lo saludó como de costumbre. Ven aquí, mocoso. El hombre gordo miró fijamente a Harry y se giró para abrir de golpe la puerta del coche, pero al instante siguiente, una mano delgada y algo flaca se posó sobre su hombro. Vernon Dursley instintivamente quiso zafarse del contacto, pero al momento siguiente, horrorizado, descubrió que ni siquiera podía moverse. Sirio. Harry exclamó con alegría. Buenos días, no, ya casi es de noche, Harry. Sirius asintió con la cabeza hacia Harry, con un tono amable. ¿Quién eres? Suéltame. Al parecer, el tío Vernon no entendía lo que decían, miraba fijamente a Sirius, su cuello se enrojecía mientras comenzaba a respirar con dificultad. Espera, tú, me resultas familiar, definitivamente te he visto en alguna parte. Probablemente en la tele, tío. Harry murmuró, y sus palabras revivieron los recuerdos muertos de Vernon. Miró a Sirius, aterrorizado. No grites, o antes de que tus aurores mugles me atrapen, definitivamente tomaré un chivo expiatorio. Sirius ya sabía que el Ministerio de Magia había publicado su cartel de búsqueda en el mundo mugle, y parecía bastante contento de interpretar ese papel. Le dio un golpecito en el cuello a Vernon, y este descubrió, para su horror, que no podía gritar en absoluto. ¿Adivina quién sería el chivo expiatorio? Difícil de adivinar, ¿verdad? Sirius lo dijo con una sonrisa alegre, pero para Vernon, esa sonrisa parecía la del diablo. Después de que el tío Vernon asintiera indicando que no gritaría, Sirius dejó que su lengua se separara de su paladar, con voz baja y ronca. Escucha, gordito, Harry es mi ahijado, soy su padrino, y por alguna razón, no puedo cuidarlo ahora, así que lo dejo contigo. Mirando fijamente a los ojos aterrorizados del tío Vernon, Sirius mostró 8 dientes, igual que aquella noche, trayendo de vuelta a él la sombra psicológica de William. Me mantendré en contacto con Harry, y si descubro que se siente un poco incómodo en tu casa, me encantaría tener otra charla contigo. La amenaza era evidente, pero Vernon solo podía asentir repetidamente, mirando el pequeño palo de madera presionado contra su cintura. Tenía ganas de llorar. Sabía que aquello era una varita mágica, igual que las armas en el mundo mágico. Bien. Sirius asintió con satisfacción, mirando a Harry. Recuerda, Harry, contáctame, ¿sabes cómo hacerlo? Sí, ¿sí? Harry asintió con entusiasmo, esbozando una sonrisa de satisfacción al oír a Edwig cacarear suavemente en el carrito. Estaba seguro de que este verano sería mucho mejor que el anterior. ¿De dónde ha salido este tipo? William miró con desdén a Sirius, que estaba sentado junto a Lupin. Al principio, él y Lupin ya se habían cambiado de ropa y se habían puesto ropas mugles, sentados en un café de carretera, esperando su Van Langen, versión extra amarga. ¿Quién sabe de dónde había salido Sirius? Quiero ir a Estados Unidos con ustedes. Sirius se recostó en su silla, con aspecto decidido de marcharse y de no irse si se lo negaban. Tenemos asuntos oficiales que atender allí. ¿A qué vas? Para divertirse. Teníamos planeado ver la Copa Mundial de Quidditch después. Me preguntó qué haríamos antes, y desde entonces ha insistido en acompañarme. Lupin explicó con cierta impotencia. Sí, me gasté un dineral para conseguir estas 3 entradas de primera fila. Sirius sacó 3 entradas de su bolsillo, con un tono algo emocionado. Me gasté 500 galeones de más. Pero los asientos son estupendos. ¿Solo quedas tú en la familia Black? Sí. De acuerdo, está bien, puedes venir con nosotros. William asintió con rostro impasible, pero ya había comenzado a maquinar en su interior. Este Sirius parecía un rico tonto. ¿Por qué no se había dado cuenta antes? Parece que hay una oportunidad de heredar la fortuna de la familia Black. ¿Y cómo llegamos allí? Montando en escobas. ¿O te transformas en un pájaro trueno y nos llevas a los dos? ¿Piensas cruzar el Atlántico en escoba? Ajá. Tomaremos un avión. William suspiró y extendió la mano para tocar la frente de Sirius. No tenía fiebre,
¿Cómo era posible que estuviera tan débil? Bueno, ¿ha habido alguna respuesta del recién llegado desde Hogwarts? En el quinto piso del Ministerio de Magia del Reino Unido, dentro de la oficina del Departamento de Cooperación Mágica Internacional, un hombre de mediana edad con una túnica de mago gris oscuro y el pelo corto y gris cuidadosamente peinado se ajustaba las pequeñas gafas que llevaba sobre el puente de la nariz. Levantó la vista de un extenso informe, como si recordara algo, y echó un vistazo a la oficina, que estaba algo vacía. Ya habían pasado 2 horas y media de la hora de salida del Ministerio de Magia, y normalmente él sería el único allí. Pero, hace unos días, alguien aún más adicto al trabajo que él apareció en esta oficina. ¿Cómo se llamaba el recién llegado? ¿Bever Weasley? No lo recordaba. Sí, señor, la carta llegó hace 20 minutos. Perky Weasley se levantó rápidamente de su silla, con su cabello rojo de longitud media peinado hacia atrás. Justo ayer por la mañana, Fred bromeó diciendo que la crema para el cabello brillante parecía como si Perky se hubiera vaciado el barril de aceite de la casa sobre la cabeza. De hecho, apenas 3 o 4 días después de comenzar las vacaciones, Perky ya se había sumergido en el trabajo para el que se había preparado durante mucho tiempo, a pesar de que su novia, o, ahora exnovia, Penélope Clearwater, lo había invitado a un viaje de graduación después de terminar la escuela, invitación que Perky rechazó rotundamente. La relación terminó en cuanto se graduaron. En realidad, todo terminó incluso antes de su graduación, ya que Perky abandonó rápidamente la escuela tras sus exámenes de éxtasis sin siquiera asistir a los exámenes finales de William. Ahora, Perky se encontraba respetuosamente de pie ante su superior, Barty Crouch, ligeramente inclinado, entregándole el sobre que sostenía. El sobre tenía un sello rojo, y Barty Crouch cogió un pequeño cuchillo que tenía a su lado, abrió el sobre y desdobló la carta. Parece que Dumbledore ha decidido, TSK, que tenía que ser ahora. Barty suspiró, disgustado con el plan de Dumbledore de invitar a más escuelas al torneo de los Tres Magos, ya que en ese momento dirigía el Departamento de Cooperación Mágica Internacional. No solo tenía que ocuparse de la final de la Copa Mundial de Quidditch que se celebraría en Inglaterra en un mes, sino que también debía ayudar a Hogwarts a organizar el torneo de los Tres Magos. Aunque estas tareas se realizaban en cooperación con el Departamento de Juegos y Deportes Mágicos, Barty sabía bien. Ludo Bagman era un tipo escurridizo, y trabajar solo era más eficiente que colaborar con él. Así que Dumbledore le estaba sobrecargando de trabajo. ¿Qué podía hacer? Una breve sonrisa involuntaria apareció en el rostro de Barty antes de desaparecer rápidamente. Su expresión se tornó sombría mientras arrojaba el pergamino del sobre el escritorio. Reclinándose, la dura silla de madera sostenía su peso. Weasley, Perky Weasley, señor. El rostro de Perky se ensombreció ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Las pecas de su cara se tornaron de un rojo púrpura. Admiraba profundamente al hombre de mediana edad que tenía delante, quizás hasta un punto ciego, de lo contrario no habría comenzado a trabajar y no habría regresado a casa durante 2 días consecutivos. De hecho, la razón por la que Barty Crouch se fijó en un adicto al trabajo aún más entregado que él fue que Perky no había vuelto a casa la noche anterior. Pero, ¿era realmente tan mala su memoria para los nombres? Perky le había corregido su nombre más de 10 veces en los últimos 3 días, pero seguía equivocándose. Si Perky no supiera que no era ese tipo de persona, podría sospechar que lo hacía a propósito. Muy bien, Weasley, tengo una tarea para ti ahora, ... maldita sea, será Weasley. Al menos me reconoce, incluso me confía un trabajo que parece destinado a él. ¿Acaso esa confianza no es una señal de que está preparando al próximo sucesor? Respóndeme. Perky apretó ligeramente los puños a los costados, respiró hondo y respondió con seriedad. Señor Crouch, por favor, adelante, ayúdame a redactar una carta. El destinatario es el Instituto de Tecnología Mágica de Maosan, en el este, dada ... Adelante, Perky, tú, Director Crouch. Tú también estás aquí. Una cabeza calva se asomó desde fuera de la habitación.
Arthur Weasley frunció el ceño mirando a Perky, quien se giró hacia él, queriendo decir algo, pero notó la mirada de Barty Crouch sobre él, se detuvo y luego entró completamente en la habitación. Soy el padre de este niño, Arthur Weasley, de la Oficina de Uso Indebido de Artefactos Muggles. Entonces, Barty asintió, indicando que había entendido, y luego formuló su pregunta. Perky no regresó a casa anoche, y su mensaje por lechuza no fue respondido, lo que preocupó un poco a su madre. Arthur suspiró, mirando a Perky, que estaba ligeramente encorvado, como si tuviera la espalda doblada, y dijo sin mucha gracia. Pero hoy, su hermano Bill ha vuelto de Egipto y no se quedará mucho tiempo. Molly, mi esposa, quiere que traiga a Perky a cenar, papá. Perky interrumpió a Arthur, volviéndose rápidamente hacia Barty. Director, esta noche puedo. No, deberías irte a casa esta noche, Wes. Sí, vete a casa, por favor. Barty permaneció en silencio por un momento, luego suspiró y levantó una mano para interrumpir el intento de Perky de demostrar su determinación de que no regresar a casa no era un problema, que estaba dispuesto a derramar sangre por el Ministerio de Magia, y sacudió la cabeza. Deberías entender que, comparado con la familia, la autoridad, Un leve dolor, casi imperceptible, se reflejó en los ojos de Barty Sr. Perky, inclinado hacia adelante, no lo notó, pero Arthur, que estaba de pie detrás de él, sí. El hombre de mediana edad, pelirrojo y con una ligera calvicie, no pudo evitar suspirar. Desde que se graduó, se había unido al Ministerio de Magia y, desde luego, no había olvidado el caso de Barty Crouch Jr., que en su día había conmocionado a todo el reino mágico británico. Arthur aún recordaba que, después de que Barty Sr. enviara personalmente a su propio hijo a Azkaban, Barty Crouch Jr. murió poco después en la prisión de Azkaban, y poco después, la esposa de Barty Sr. también falleció debido a una enfermedad, dejando a Barty Sr. como el único superviviente del clan Crouch en un instante. Aunque Arthur nunca había experimentado la tragedia de un padre enterrando a su hijo, comprendió el significado de las palabras de Barty Sr. Se arrepintió. Si le hubiera prestado más atención a su hijo en aquel entonces, tal vez no habría sido manipulado por ese maldito Voldemort y no se habría convertido en un mortífago. Entonces, podría haber tenido una familia perfecta, e incluso podría haberse convertido en ministro de magia. Si no hubiera sido por el incidente con Barty Crouch Jr., Fudge difícilmente habría tenido alguna posibilidad de llegar al poder. Arthur suspiró, sin saber qué decir, simplemente tomó del brazo a Perky y lo condujo hacia afuera. Esperar, Weasley, vete a casa, ¿de acuerdo? Tras los gritos, Perky parecía algo aturdido, y Arthur lo sacó de la oficina. Al ver cómo la puerta de roble oscuro se cerraba tras ellos, la expresión de Arthur era un tanto extraña. Se detuvo un instante, y finalmente no pudo resistir la tentación de preguntar. Weasley, ¿quién es ese? Perky pareció sentirse estimulado por la pregunta y gritó. Todo es culpa tuya. Originalmente tuve una oportunidad ¿para qué? Para ser esclava del viejo Crouch. Ni siquiera puedo hablar contigo. Perky miró a su viejo padre, al que consideraba inútil, agitando las mangas con enfado mientras caminaba a grandes zancadas por el pasillo. Oye, espérame. Arthur lo siguió rápidamente, suspiró, al ver la aparición de Barty Sr. sintió de repente algo. 10 minutos después de que los dos Weasley se marcharan, el siempre silencioso Barty padre finalmente se enderezó. Levantó la mano y colocó la carta sobre la mesa, encima de una pila de documentos, para poder recordarle a nada más regresar al día siguiente. Respiró hondo, cogió el sombrero que colgaba junto a la puerta y, con pasos lentos pero firmes, caminó por el pasillo. El hombre no caminaba rápido, pero aún así llegó a la chimenea que conducía a su casa, entró en las llamas verdes y, en cuanto lo hizo, el oscuro ministerio de magia que tenía ante sí desapareció, reemplazado por una cálida chimenea iluminada por el fuego. Suspiró, dejó su sombrero en el sofá y se quitó la túnica de mago. Guiño. Rodeando el sofá, el hombre gritó.
Maestro Crouch. Al oír la llamada, un frágil elfo doméstico asomó la cabeza por la cocina y dijo nerviosamente: el joven amo se portó muy bien hoy, comió bien a la hora del almuerzo. Cuando el elfo doméstico terminó de hablar, la mirada del señor Barty se dirigió a la mesa del comedor y agitó suavemente su varita mágica. Al instante siguiente, un joven de semblante inexpresivo apareció en la mesa del comedor. Tenía la tez sonrosada y un aspecto muy saludable. Es que, sin importar cómo se mirara, la mirada vacía en el rostro de aquel hombre resultaba un poco inquietante. Buenas noches, Barty. Barty Senior suspiró mientras se sentaba frente al hombre. Al instante siguiente, el elfo llamado Winky le trajo un plato de comida. Tras saludar, Barty Senior guardó silencio mientras comenzaba a comer. Su expresión era algo sombría e indefinida, y la luz parpadeante de la vela resaltaba nítidamente su rostro. Señor Crouch, quiero llevar al joven amo a ver la Copa Mundial de Quidditch. Últimamente se ha portado muy bien. No ha hecho nada malo. La voz de Winky era algo aguda. Estaba en la cocina, con sus grandes ojos, parecidos a pelotas de ping-pong, fijos en Barty Senior, que se limpiaba la boca después de comer. No, la posibilidad de exposición, pero... el joven amo ya se ha portado bien, cállate. Eso es por mi hechizo. Cuando estaba en la escuela, al joven maestro le encantaba el Quidditch. Si no ve la final de la Copa del Mundo, definitivamente, bang bang. Un sordo golpe interrumpió la conversación entre el hombre y el elfo. Ambos pares de ojos se dirigieron instintivamente hacia la puerta que no estaba lejos, pero Barty Crouch Jr. seguía mirando fijamente, con la mirada perdida, la veta de la madera de la mesa de comedor de madera maciza que tenía delante. Bang bang. Los golpes en la puerta se hicieron más urgentes. Al instante siguiente, sin que ni Barty Senior ni Winky se dieran cuenta, la comisura de los labios de Barty Crouch Jr. se curvó ligeramente. Por cierto, esta cosa realmente no puede volar. En la carretera suburbana de Los Santos, California, Sirius volvió a extender la mano y golpeó la lata que estaba encima, preguntando insistentemente. Oí al chico de la familia Weasley decir que Arthur creó un coche Muggle volador, y que Harry y Ron incluso fueron al colegio en él, sí, y casi me golpea. Todavía está hundido en el lago Negro. Si te interesa, puedes ir a pescarlo, pero ten cuidado de que no te golpeen los calamares. William, que sujetaba el volante con una mano, asintió mientras lanzaba un encantamiento confundus sobre el agente de policía que parecía querer hacer una parada al estilo americano en la cuneta. No podía permitirse que lo pararan, aunque ninguna de las tres personas en el coche era negra, no había manera de que tuviera carné de conducir ni nada parecido. Aunque un trozo de papel blanco y un amuleto confundus podrían funcionar, ¿por qué dejarse parar sin motivo? Además, ¿qué pasa si se encuentran con un policía corrupto? Se refería al color de su piel. En la década de 1990, la tensión racial era un problema en ambos sentidos. ¿Quién sabe qué nivel de yaído estadounidense habían alcanzado esos policías? Para evitar volcar en la cuneta, William decidió mantenerse alejado de ella por completo. Entonces, ¿por qué nos dirigimos allí? Revisé el mapa. Esta es la costa oeste de Estados Unidos, pero la escuela Ilvermorny está en la costa este, en Massachusetts. ¿Tienes prisa? William extendió la mano para ajustar el espejo retrovisor, intercambiando una mirada con Sirius, que estaba sentado en el asiento trasero. No precisamente. Sirius hizo una pausa, dándose cuenta de que él estaba allí para viajar, pero estos dos estaban en una misión. Exacto, entonces ninguno de los dos tiene prisa. ¿Por qué la tienes tú? William arrojó el palito de helado completamente masticado por la ventanilla del coche, echando un vistazo a Lupin, que estaba sentado en el asiento del copiloto a su lado, con un mapa de Los Santos sobre las piernas. Al observar la escena, William no pudo evitar fruncir los labios. Deja de mirar. Con este coche tan destartalado, podría ir a esa tienda de tacones de aguja con los ojos cerrados. Mientras hablaba, William echó un vistazo a la vista de la calle, familiar pero a la vez extraña, que se extendía ante la ventana. Habían pasado unos 10 años desde que se familiarizó con Los Santos, pero eso no le impedía reconocer la mayoría de los lugares emblemáticos de la ciudad.
Interrogación de cierre. Lupin guardó silencio un instante, luego dejó el periódico y miró por la ventana como la interminable fila de coches desaparecía lentamente. Se alejaban poco a poco del bullicioso centro de la ciudad, dirigiéndose hacia dos parques nacionales en el oeste de California. Por supuesto, él sabía a quién buscaba William. Suspirando, Lupin se giró instintivamente para mirar a Sirius, lleno de inocencia, después de haberle sugerido que no los acompañara. Entonces, ¿qué estamos haciendo exactamente ahora? Sirius notó la mirada de Lupin y frunció el ceño con confusión, continuando con sus preguntas. Poniéndome al día con viejos amigos. ¿Tienes contactos en Estados Unidos? Sí, pero aún no han nacido. Interrogación de cierre. Santo cielo, Remus, no me dijiste que esta noche sería tan emocionante. Al caer la noche, Sirius se aferró al tronco del árbol y observó cómo la tienda cercana sufría temblores que parecían sacudir la tierra. No pudo evitar tragar saliva, apretando con fuerza su varita, mirando fijamente a Lupin, que estaba sentado en otro árbol no muy lejos, y refunfuñando. Te lo dije antes, pero no me creíste. ¿Qué tan emocionante podría ser? Podría ser más emocionante que cuando casi me hizo volar por los aires ese pequeño bastardo rata en el mercado Mugle. Eso fue lo que dijiste entonces. Lupin se pellizcó la garganta, imitando con sarcasmo. Bien, admito la derrota. Sirius quiso discutir, pero su mirada se dirigió de nuevo a la tienda azul cercana, donde unas luces tenues iluminaban a bestias monstruosas en su interior. Antes de que pudiera hacer algún comentario más, Lupin gritó. Vale, deja de hablar, presta atención, puede que William se pierda algunos, quizás las palabras fueron mágicas, pues Lupin no había terminado de hablar cuando un hombre que se agarraba el brazo y el hombro tropezó y salió arrastrándose por la puerta de la tienda. Miró con los ojos desorbitados por el terror hacia la entrada que tenía detrás. La sangre brotaba a borbotones de la herida en su hombro, y su brazo derecho parecía recién amputado, con un corte tan liso como un espejo. ¡Ah! Gritó con fuerza, extendiendo su mano izquierda empapada en sangre hacia la varita que llevaba en la cintura, pero al instante siguiente, Lupin alzó su varita y un hechizo de desarme lo alcanzó, provocando que el hombre, aturdido por la pérdida de sangre, perdiera el conocimiento y se desmayara con un espasmo rígido en la pierna. Rugido, en el instante siguiente, la enorme cabeza de un dragón de fuego asomó por la tienda, escupiendo llamas de dragón, incinerando el cuerpo del hombre hasta convertirlo en cenizas voladoras y desapareciendo al instante. Sirius no pudo evitar contener la respiración, mirando a Lupin, que permanecía tranquilo a su lado, algo perplejo. ¿Tú, no estás ayudando al mal, de verdad? Lo que esta gente ha hecho les acarrearía, a ellos y a tus vecinos, la cárcel de Azkaban, explicó Lupin con impotencia. ¿Tan duro? Sirius no pudo evitar parpadear, pero luego frunció el ceño. Pero no debería encargarse de esto el Ministerio de Magia. No, aquí es el Congreso Mágico de los Estados Unidos, no. Simplemente vamos a... Si el Congreso estuviera gestionando esto, ¿crees que estarían acampados en un lugar como este? Has cambiado un poco, Remus. Sirius, debes entender que estas personas, aunque se les llame cazadores furtivos, no solo se dedican a vender criaturas mágicas. También cazan personas. Es una organización con larga trayectoria y actividades en todos los continentes del mundo. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre, estallido. Antes de que Sirius pudiera reaccionar, vio como la cabeza del dragón emergía de la abertura de la tienda, expandiéndola y abriéndose paso hacia afuera. Extendió sus alas, con el cuerpo ligeramente agachado. Los ojos de Sirius se abrieron de par en par, mirando instintivamente hacia la tienda de campaña no muy lejos de donde los gritos se habían ido apagando gradualmente, tragando saliva. Remus, si ese tipo me hubiera atrapado entonces y me hubiera quedado callado sin decir la verdad, ¿qué me habría pasado? Entonces, probablemente habría tenido que recoger tu cadáver. Rugido, Norbert lanzó una llamarada de dragón sobre la parte superior de la tienda y luego elevó a William hacia el cielo. William se elevó, con brillantes plumas amarillas cubriendo rápidamente su cuerpo.
Al instante siguiente, mientras William batía sus alas, un sordo trueno resonó, y en un instante, un rayo gigante descendió del cielo nocturno despejado. Retumbar, la tienda de campaña, en llamas, se convirtió instantáneamente en ceniza negra y desapareció, de forma limpia y uniforme. Remo. Sirius observó al dragón y al pájaro en el cielo, y su tono volvió a la calma. Entonces, ¿en realidad no somos los malos? No deberíamos serlo, ¿verdad? La voz de Lupin era un tanto insegura. Así, mientras luchaban y viajaban por el camino, 2 semanas pasaron volando. Finalmente, en una noche de tormenta, William cesó su actividad nocturna de entretenimiento. Se metió en su maleta mientras Lupin salía en coche. Ya no había de qué preocuparse. En las últimas 2 semanas, ya se había vuelto experto en tratar con esos oficiales mugles. Entonces, en ese momento, William bajó la cabeza, mirando el objeto largo, translúcido y sólido de color azul claro que tenía en la mano. Silbido, una gran serpiente azul verdosa se enroscaba frente a William, con una gema y un cuerno en la frente, aunque ese cuerno translúcido era claramente de crecimiento reciente, su longitud era totalmente desproporcionada con el tamaño de la serpiente. Más bien un bulto que un cuerno. Esta es una serpiente cornuda. Pero para William, si esta criatura tuviera varias garras en el vientre, se parecería más a un dragón que a una serpiente. Claro que, incluso con garras, una serpiente cornuda y un verdadero dragón oriental son bastante diferentes, pero es difícil negar que esta especie tan extendida podría ser el prototipo de un dragón oriental. Quizás podría llamarse dragón de la inundación. Al contemplar el cristal que sostenía en la mano, el rostro de William mostró un atisbo de alegría. Aunque podría haberlo cortado a la fuerza, esta serpiente cornuda, salvada de los cazadores furtivos, se deshizo voluntariamente de su cuerno original, lo cual, por supuesto, es mucho mejor que si William lo hubiera cortado a la fuerza, y al menos, permanece intacto. Siseo, la serpiente cornuda asintió. Toda su familia había sido rescatada por William, y ahora un cuerno no importaba, sobre todo porque podía volver a crecer. Sin William, a toda su familia le habrían cortado los cuernos para usarlos como material para varitas de magos. La sabiduría de las serpientes cornudas es elevada, no mucho peor que la de los basiliscos. William asintió también, sin más dilación, devolviendo a la serpiente cornuda al hábitat temporal que había abierto para su familia en su maleta, y caminó lentamente hacia el otro extremo. Indicándole a Kabuda que vigilara la puerta mientras hacía su tarea, William encontró un lugar para sentarse. En primer lugar, hay que ocuparse de los ingredientes. William agitó la mano, haciendo que el cuerno que sostenía flotara hacia arriba. Al instante siguiente, apareció alrededor de William un montón de materiales ya preparados. Levantó su varita, y estos materiales comenzaron a fusionarse con el cuerno azul claro que se oscurecía cada vez más. Bien, el siguiente paso es el medio ambiente. William agitó la mano de nuevo, extinguiendo al instante la luz original. En la oscuridad, el cuerno perdió su color. William parpadeó, intentando tantear para llevarse el cuerno procesado a la boca. Habiendo consumido ya raíz de mandrágora, dudó un instante. Esta ceremonia originalmente utilizaba carne, pero su esencia absorbe energía. Toda la esencia de la serpiente cornuda reside en este cuerno, que por supuesto es más útil que la carne de serpiente. Aún así, me romperá los dientes. William vaciló un instante, luego se armó de valor y apretó los dientes con fuerza. PD. Anoche, al ver las opciones de reparto para la nueva serie de Harry Potter, me quedé desconcertado con tantos cambios. Supongo que no tengo objeciones. Crujido, desde el punto donde los dientes de William entraban en contacto con el cristal de cuerno, comenzaron a aparecer finas grietas, y en un abrir y cerrar de ojos, un intenso resplandor azul se deslizó en la boca de William. Bien, parece que no voy a perder ningún diente. Ese fue el último pensamiento de William antes de que su visión se volviera completamente negra.
Interrogación de cierre. Cuando William se desplomó de cabeza al suelo, Norbert, que dormitaba encima del armario, abrió los ojos aturdido, con sus pupilas doradas llenas de confusión. ¿Quién apagó la luz? La oscuridad no le impidió ver. Al ver a William tendido en el suelo con tanta serenidad, el pequeño dragón de fuego ladeó la cabeza y saltó hacia abajo. Levantó la pata y empujó suavemente el hombro de William. Al no ver respuesta, Norbert no actuó precipitadamente. Lo empujó durante 2 minutos completos antes de confirmar finalmente que William parecía estar realmente inconsciente. Así, Norbert balanceó su cuerpo junto a William, con su larga lengua asomando por su boca. Sorber, la textura está bien. Desde que fue adoptado, William había tratado a Norbert como a un perro. Habiendo visto a la pareja de Krups en el castillo de Kabuda y cómo interactuaban con sus dueños, Norbert siempre había querido intentar lamer a William, pero nunca se atrevió. Finalmente, aprovechó la oportunidad. Slurp, slurp, slurp. Norbert pareció entrar en un estado de olvido de sí mismo, el tiempo se le escapaba, hasta que una sensación ligeramente peculiar apareció en su lengua. Frío, como si se estuviera lamiendo a sí mismo. Norbert abrió los ojos confundido y se encontró de repente con un par de pupilas azul hielo. Oye, ¿de dónde salió esa persona lagarto? Sobresaltado, Norbert retrocedió instintivamente 2 pasos, mirando a la persona lagarto cubierta de pies a cabeza con escamas azul oscuro. Arqueó la espalda, adoptando el modo de Ridgeback noruego. Rugido, Norbert emitió un gruñido bajo y amenazante desde su garganta. Callarse la boca. Aunque ronca, la voz familiar disipó al instante la mirada cautelosa de Norbert. Inconscientemente se lamió los labios y, con curiosidad, se acercó. Como un gato callejero atraído por la comida. La mente de William estaba un poco confusa. Al ver su brazo cubierto de escamas, no pudo evitar fruncir el ceño. Hubo un pequeño contratiempo con la transformación. En medio de la oscuridad, pareció perder el conocimiento por completo, pero sintió que algo le lamía la cara persistentemente. ¡Qué extraño! Pero ahora, parece que Norbert tuvo algo que ver. El problema radicaba en simplificar el ritual. ¿Era realmente necesario formar parte de ese absurdo proceso de adoración al dios maligno? No debería ser así, ¿verdad? ¿Seguiría siendo oportuno rezarle al Bodhisattva para pedir protección ahora? Mientras William sostenía su cabeza con frustración, de repente, un vigoroso latido resonó en sus oídos, seguido de un segundo, un tercero. Los latidos de su corazón se hicieron cada vez más fuertes, y un repentino impulso de destrozarse a sí mismo surgió del interior de William. Rotura, unas alas de color amarillo brillante emergieron de la espalda de William, y las escamas azules de su cuerpo encontraron una salida, comenzando a crecer hacia las alas. Algo no anda bien, sintiendo un hormigueo en la espalda, William frunció el ceño. Selló todas sus emociones con magia de las emociones, incluido el impulso inexplicable, y finalmente dejó que la calma acelerara su pensamiento, lo que despertó un dato curioso y recóndito enterrado en su memoria. En la tribu de magos indios de los Estados Unidos, aparentemente existe un culto a la serpiente cornuda, y en la tradición de estas tribus, a estas criaturas las llaman serpientes divinas. Aparentemente comparten una relación depredador-presa con las aves que traen las tormentas. Silbido, bingo, lo has clavado. Esos 2 seres están chocando dentro de mí. Mientras le frotaba la cabeza a Norbert, la mente de William comenzó a acelerarse. Sintiendo ese impulso profundo como un observador, el rostro de William se ensombreció con un ceño fruncido. Dio en el clavo con el conflicto. ¡Qué gracioso! Sintiendo que los latidos de su corazón se volvían cada vez más caóticos, William sonrió con sorna. ¿Estás peleando afuera? Bien, pero sigues haciéndolo en mi interior. ¡Qué descaro! William alzó una mano y la apoyó con fuerza contra su frente, y entonces todo se volvió negro mientras se desmayaba con un golpe seco. Norbert miró perplejo a William, que volvía a tumbarse, sacudiendo inquietamente sus alas, y entonces... Slurp, slurp, slurp.
William parpadeó, y la escena de la sala de los menesteres apareció ante él. Esto estaba muy dentro de su conciencia, una magia que había dominado hacía mucho tiempo para entrar en su propia conciencia aunque no había descubierto su uso, por lo tanto, no la había visitado en mucho tiempo. Aunque, el ruido sordo parecía provenir de todas direcciones. William giró la cabeza, con la mirada fija en el balcón. Boom boom, un estruendo atronador, acompañado de destellos incesantes en el cielo lejano, bajo un cielo engañoso, dos bestias colosales se enfrentaban. El pájaro del trueno, que se alzaba decenas de metros, flotaba bajo nubes de color gris oscuro. Cada vez que batía sus alas, parecían caer decenas de miles de relámpagos desde el borde del cielo, mientras sus pupilas grises miraban fijamente a la bestia que tenía enfrente. Una serpiente gigante azul. Su cuerpo alargado se enroscaba sobre la cima de una montaña que parecía una espada, su cabeza serpentina se alzaba, con dos cuernos translúcidos que emergían de su frente. Al ver la tensión entre la serpiente y el pájaro, William hizo una pausa en silencio y luego soltó una risita. Final del capítulo.